Hola, bienvenidas, bienvenidos al Alma Tarot. Lectura general de los 4 elementos. Vamos a ver qué está en tu pensamiento, en tus emociones, en tu chispa, en tu fuego y finalmente qué se va a estar materializando en tu energía tierra. Vamos a empezar con el oráculo de los 4 elementos. ¿Qué tienes en tu pensamiento? Aire, 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 aire. Aire, una carta. Mira, pues una renovación mental, un antes y un después, un conectar con eso más salvaje, más indómito, una necesidad de desprenderte de lo viejo, de rutinas obsoletas, de una oscuridad, de un dolor, de un pensamiento negativo, algo que fue doloroso y que te tuvo mucho tiempo cautivo. Claramente la representación de haber estado en una cueva, en un pozo, una noche oscura, un luto incluso, un afrontar una pérdida, una traición. Veo el 10 de espadas, esa cabeza pensante que se autoboicotea, esa necesidad de introspección, de haber estado un poco ausente. Es muy Virgo, es el mes 9, es esa necesidad de estar con uno mismo, de soltar eso viejo, incluso rutinas poco saludables, hábitos dañinos, maneras de pensar que te hacían daño, que te limitaban, que te boicoteaban. Un claro llamamiento a una purificación, a una renovación, a una clara pureza. Ese blanco, esa luz, esa nieve que todo lo oculta para empezar de nuevo, una vez que el sol derrite el hielo. Puedes haber estado un poco fría, introspectiva, decíamos, pero era necesario para conectar con tu verdad más profunda. Te veo conectando con Acuario, no sé si está muy presente en tu carta astral, pero de manera transpersonal todos estamos siendo afectados por un Plutón que abandonó Capricornio, en el que estuvo alojado durante casi 20 años y ahora va a pasar a estar un par de décadas, creo, o más, en Acuario. Esa renovación mental, esa invitación a conectar con tu lado más salvaje, más indómito, esa yegua que necesita experimentar, y es el número 33, los números, esos códigos numéricos. Vale, entonces en tu pensamiento te veo poco comunicativa, quizás a lo mejor transmutando de ese dolor, de esa oscuridad, una iluminación, una verdad, un nuevo paisaje, una nueva dirección, un nuevo camino. 303. Esos números, esos códigos, esa verdad interior. Sí, un conectar con en esa soledad, en esa introspección, bajar información a través de la meditación, de sueños, que pueden ser ideas muy fructíferas. Decíamos que pronto el sol podía derretir esa nieve, ya sea porque estás en el hemisferio sur y vas hacia el verano, o bien porque estás en el hemisferio norte y vamos hacia ese invierno, pero luego volverá otra vez ese sol, esa primavera, a despertar ese nuevo ciclo. Y aquí vemos claramente esa primavera, ese crecimiento. Bueno, puede ser algo que se inicia en este momento entre eclipses, que se va a estar alargando la energía y se va a ver el crecimiento en la próxima primavera, es decir, dentro de 6 meses en la próxima temporada de eclipses, abril-mayo. Un transmutar algo oscuro en luz. Es increíble cómo las cartas dibujan en el fondo. Es el resumen, la simbiosis, la unión de estas dos imágenes aquí colapsadas, que sería del oscuro, de ese compostaje, de ese abono, de ese dolor. Lo ideal es funcionar en modo emperatriz y transmutar en el silencio todas esas posibilidades que en un momento fueron dolor en aprendizaje, en una alquimia poderosa. Pues puede ser que escribas una novela, que hagas poesía, música, que esculpas, que seas fotógrafa, cualquier bailarina, cualquier actividad artística, como si eres skater, patinadora.
lo que te haga conectar con ese lado más salvaje, más indómito, más puro. Mucho tiempo estuviste renunciando a tu verdadero yo, priorizando necesidades externas, y ahora necesitas sí o sí escuchar tu corazón, porque puedes incluso somatizar dolores. Virgo es muy de salud, de rutinas saludables, y puedes estar teniendo pequeños achaques de salud que simplemente es el universo dándote pataditas para que espabiles y conectes con tu esencia, con esa libertad, y dejes de prohibirte ser tú misma. Vamos a pedirle ahora al tarot vidente de la luz que amplifique la señal de eso que está en tu pensamiento. Y claramente hablábamos de simbología, de plantar esa semilla, de esos ciclos, de esa tierra que te ofrece el universo, la posibilidad. El universo quiere verte brillar, quiere verte emitir frecuencias positivas, elevar tu vibración en armonía, y te da esa semilla, esa idea, ese conectar en esa oscuridad con eso que va a ser frondoso, abundante. Y sí, ese guiño a esos momentos, a esa paciencia, a ese orquestarse todo, como es arriba, es abajo, para que se dé eso positivo, ese nuevo ciclo. Sí veo esa conexión, esa idea, esa oportunidad que está elaborando tu cerebro en silencio, a la par que transmutas algo emocional. Bueno, ya veremos qué sale en el elemento agua. Sí, un enfrentarte a tu sombra, un integrar información de lo que durante un tiempo te limitó, un tener el valor. A veces es difícil integrar eso, transmutar eso, que en un momento, bueno, pues se alimentó de un dolor profundo, de una herida, de un trauma, algo que ni siquiera puedes recordar porque pudo ocurrir en momentos, en estadios tempranos, en la infancia, la adolescencia, un enfrentar. Y hablamos de la herida, y la herida se somatiza con este arcano número 15, un enfrentar esa sombra, un integrar, un darle la mano para poder transmutar esa oscuridad, ese dolor, eso negro energéticamente hablando, en posibilidades. As de oros, un triunfo, un éxito. La ley del espejo, la ley de la atracción, la alquimia, la transmutación. Bueno, pues estás valorando nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, un nuevo ciclo, un soltar un dolor, un transformar algo que fue negativo en oportunidades brillantes. Eso sería muy positivo, muy alquimizante. Venga, otra energía que pueda estar representando. Puedes estar preocupado por asuntos materiales, gastos que surgen, pero puede venir una ayuda en forma de beca, un dinero inesperado, un premio, incluso una colaboración, un repartir los gastos. Y sí, porque viene ese 3 de oros que habla claramente de la materialización de los acuerdos, de esas ideas creativas, de esos acuerdos, de ese poner en alianza, esa sinergia, esa positividad, ese trabajar. Pero también te veo en el hogar, esas nuevas oportunidades, esos nuevos vínculos, esa familia que encuentra un hogar, un lugar, una oportunidad donde crecer, donde brillar. Muy dejando a lo mejor ya atrás momentos en los que las espadas ocupaban tu pensamiento, es enfrentar esa sombra, en este caso representada como ese cuervo, esas limitaciones, ese diablo que es el miedo hablándote. Tú no puedes, no debes ocuparte de ese lado salvaje tuyo, y cómo te desprendes de lo negro y conectas con esa luz blanca que representaba esa yegua salvaje, ese momento acuariano donde te pones tú el primero, la primera de la lista, y dejas de boicotearte con argumentos.
y entonces ves esa oportunidad para comenzar. Vale, venga, pues vamos a ver ahora qué tenemos a nivel de emociones en el elemento agua. Empezamos con el oráculo de los elementos agua, lo que son las copas en el tarot tradicional. Agua. Ahora que están los gatos durmiendo, voy a encender la vela para invocar al agua, ese elemento que además representa nuestras emociones, nuestra sensibilidad, la psique colectiva, esos registros acásicos, esas emociones de toda la humanidad. Venga, vamos allá. Una carta para hablarnos del agua y nos sale fuego, electricidad, esa naturaleza primigenia, pero claramente lo conecto con ese momento en el que la vida comenzó de manera sorprendente, ese milagro, eso que ocurre de forma súbita, inesperada, que a lo mejor no estás viendo venir, pero en el momento que te liberas de esos pensamientos, ves ese brillo, esa info que baja, la sincronicidad de las cartas que se conectan, ¿no? Y que te llena de esa espiritualidad, de ese misticismo incluso, pero también de esa creatividad, de esa inspiración, de ese apostar con valor por lo nuevo. 1133, esos códigos numéricos. Bueno, pues veo ese caldo, esa sopa primigenia en el que la vida tuvo lugar, el milagro, ¿no? Dicen que al final fue una cuestión de tiempo que ocurriera algo tan maravilloso como a partir de materia inorgánica se generó esa primera molécula, premolécula, esa asociación, decíamos, esa simbiosis, esa sinergia que es una oportunidad. Ahí está esa molécula representada de la vida, esa semilla de ese árbol de raíces abundantes, el oráculo de las 7 energías. Veo ese caldo de cultivo donde el universo, ¿no?, puso todos los ingredientes y luego ocurre eso mágico, misterioso, que puede ser cuestión de tiempo, cuestión de fe, para que todo comience. Y sí, mira, justo la sopa, el caldo, ¿no?, esa inmersión, ese arcano complicado que salía número 15, es haberte enfrentado a tus demonios, a tus sombras, a tu profundidad, decíamos, es sumergirte en la psique colectiva, en este caso representada como ese lago, como ese mar, como ese océano, que representa el conjunto de todas las emociones de la humanidad. No haber tenido miedo a enfrentar esa oscuridad y de ahí surgir esa oportunidad brillante, exitosa, esa necesidad de agua, calor, agua y sol para que se produzca la reacción química que es mágica de la fotosíntesis, que también nos demuestra cómo de manera milagrosa lo muerto, lo inorgánico se transforma en vida. Una alquimia, veo una lectura muy alquímica, muy de haberte transformado, muy de elevación, de epifanía, de haber tocado fondo y después elevarte, esas alas, esa crisálida que se abre. Profundidad, naturaleza primigenia, 36, 31, 33, esos números no dejan de ser combinaciones del 3, la emperatriz, que era la protagonista de la lectura anterior. Por si no la viste, te invito a verla, y si no, a suscribirte al canal, a darle a me gusta y a comentar. Gracias por estar ahí. Vale, bueno, pues estás muy en el agua, pero a la vez bajando esa información, muy maga, muy mago. Luego veremos si nos sale con el tarot la energía del arcano del mago, pero desde luego sí te veo muy usando toda esa información que has integrado del análisis de todas esas conductas, situaciones del pasado que te han llevado a ese dolor, a esa noche oscura, y transformar todo eso en poesía, en aprendizaje, en estar llamando la atención, en un brillo. Puedes contar tu historia a los demás y los demás sacar de ahí información muy útil para no tener que bajar para no tener que bajar, ¿no? Cada uno tiene que vivir su propia historia personal, sus propias experiencias, pero escuchar la guía, las experiencias de otras personas puede ser interesante
y alentador e incluso una ayuda para no bajar al tener esa información, esa fuerza. Decíamos, ese desprenderse, ese bajar, ese sumergirse no deja de ser el colgado, la energía de Piscis, el nodo norte del karma, una invitación a soltar con Virgo, el nodo sur, conductas, rutinas que ya no nos hacen vibrar en esa energía que nos está pidiendo el universo, en esa iluminación, en ese brillo que todo el rato, esa chispa que te pertenece a ti, porque todo el rato el universo de alguna manera despierta en ti, te entrega esa semilla, algo con semillas estelares también, bajar esa información del universo para poner esa nueva era donde Gaia se vuelve a vestir de verde en su mejor modo, ese color esperanza. Y sí, esa invitación a haber conectado con esa fuerza, venimos de Leo, ahora estamos en Virgo, pero Leo fue ese corazón que despertó, esa autenticidad, ese salir de ese modo un poco dormido, cordero, y conectar con tu esencia más felina, con tu fuego, y romper con patrones y conductas que no dejaban de responder a ese arcano 15, a ese relacionarse desde la herida, desde la demanda, y ahora romper, y esa explosión, y ese rayo Urano en Géminis, ese cambio mental que se materializa como nuevas oportunidades. No deja de ser un loco que corre, que danza, que baila. Esos giros, como es arriba, es abajo, y esa sabiduría que representa esa varita de maga. Me encanta la energía de la sota de bastos en esta baraja. Vale, pues te veo muy habiendo tenido una idea muy brillante, muy bajando esa información, muy encontrando personas que te van a entender, que van a querer colaborar, que vibran en tu misma energía, muy dominando tus emociones, muy centrado te veo muy centrado en ti. Voy a ver si sale algo a nivel de otra persona, pero te veo muy centrado en soltar, en ganar en elasticidad, en salir de eso que a lo mejor te mantuvo un tiempo encerrado. Y decíamos que no veíamos a otras personas y otras personas empiezan a aparecer. Un rey de copas. Puedes conectar con una persona también que es espiritual, que piensa como tú, que conecta con su verdad, que pasa tiempo cerca del mar. Una persona sensible que puede practicar deportes acuáticos, windsurf, que le puede gustar navegar, que puede saber del fondo del mar, de especies marinas, que puede tener algo con los cuencos tibetanos, que puede ser un Piscis, un Cáncer, un Escorpio, que puede tener el pelo largo. Te pongo la imagen cerca. Es una energía, no tiene por qué ser, en este caso, género masculino exclusivamente, una persona con la que vas a sentir paz, armonía, con la que tienes una afinidad, una conexión, incluso telepatía. Alguien con la que hayas soñado o que te parezca muy familiar en el momento en el que la conozcas. Ese rey de copas puede hablar también de conectar con tu intuición, pero veo claramente la declaración. Alguien que está apareciendo en tu entorno en los próximos días. Alguien que has estado a lo mejor observando esa información, alguien que viene de golpe a sacarte y mira y veo ese árbol de raíces abundantes, esas oportunidades. Un mago, decíamos antes, la magia ayudando a combinar esos elementos químicos, eso inorgánico, a florecer en oportunidades, en alimento, y te saca de un lugar donde estuviste un poco encerrado, esa crisálida, porque sí veo un haber estado un poco encerrado, cautivo, sumergido en tus pensamientos, un corazón mal herido, pero después decides soltar ese dolor, transmutarlo y hacerte como reversible, ¿no? Te abres y ahí salen todas esas oportunidades. Sí, mira, te conectan otra vez con la estrella que salía en la lectura anterior, ese sueño te conecta muy intuitiva, muy cumpliendo un sueño que siempre tuviste en el corazón, muy como es abajo, es arriba. Se te cumple un deseo,
Se te cumple un deseo y un gran final a un ciclo de dolor complicado, decíamos, es arcano número 15. Pones final a un pasado complicado, doloroso. Déjame saber en comentarios si te resuena hasta ahora la lectura. Vale, pues vamos a ver ahora qué tenemos a nivel fuego. Porque sí nos vemos como muy centrados en ideas, en proyectos, muy alejando lo viejo, muy conectando con lo nuevo, pero también a nivel emocional, primero, muy conectando con intuición, muy conectando y escuchando nuestro corazón, muy ganando en valentía, en empoderamiento, en flexibilidad mental. Pero también decíamos que estaba apareciendo ahí un personaje, otra figura, alguien que está llamando tu atención, alguien que puede ser, incluso puede funcionar a nivel de guía espiritual, de maestro, una persona más madura independientemente de la edad que tenga. Y esta carta me vuelve a conectar con la lectura anterior, ese mensaje general en el que aparecía esa yegua. Bueno, pues puede ser una metáfora a esa persona, a ese encuentro, a eso misterioso, mágico que puede estar apareciendo. Puedes recibir un mensaje, una comunicación, una noticia, información que te baja, que tú misma canalizas. Vale, pues vamos a ver ahora qué tenemos a nivel de fuego, decíamos, esa chispa vital. Vamos a empezar con el oráculo de los 4 elementos. Vale, venga, pues oráculo de los 4 elementos, elemento fuego. Quería darse la vuelta al fuego y el fuego se dio la vuelta en forma de hogar, chimenea, de eso cálido, de eso que se va a estar orquestando, de ese encuentro que decíamos de la lectura anterior que se titula ¿Es tu amor por destino o algo así? La consecuencia de lo que está pasando arriba. Hace pocos días Venus, el planeta del amor, tocaba el nodo norte del karma. Eso los astrólogos lo traducen a encuentros dirigidos, orquestados por el universo. Se puede también interpretar como almas guiadas, almas gemelas, llamas, todo ese conjunto de denominaciones que al final lo que están resumiendo es un encuentro donde ahora todo va a ser mucho más fácil, más armónico, más orquestado, más alineado, más mágico que todas las relaciones anteriores que hayas podido tener y que representan esta carta tan dulce donde vemos ese bebé acostado en esa mascota amorosa, esa chimenea, ese hogar, ese confort. Algo con las próximas navidades puedes estar materializando la compra de un hogar, un traslado, una mudanza, el nacimiento de un nuevo integrante en la familia o una mascota que decides adoptar. Algo que te va a hacer feliz. 11, esos números mágicos, antes 33, ahora 11. Bueno, pues se va a estar todo eso que a lo mejor ocupaba tu mente, que te hacía vibrar a nivel de emociones de corazón, es porque tienes una intención de formalizar un hogar, una familia, porque estás vibrando en una conexión que te está llenando de plenitud y quieres que eso se alargue, se mantenga en el tiempo. Sí, o todas esas ideas brillantes que pueden estar apareciendo porque por fin encuentras esa zona de confort, ese lugar agradable donde las musas se presentan para inspirarte. Bueno, decíamos que está ahí la luna, el eclipse podía traer mucha creatividad, ese insomnio puede estar manifestándose en forma de ideas, de esos primeros bocetos, de esas primeras líneas de texto que pueden dar lugar a un poema, a una novela, a un canal de YouTube,
a una exposición de fotografía o simplemente a conectar con un hobby, apuntarte a clases de arcilla o baile o eso que siempre quisiste hacer y nunca pusiste en la lista porque priorizabas a los demás. Bueno, algo con la música puede ser importante en general, la alegría, ¿no? El manifestar ese momento cósmicamente dirigido por el universo, aunque haya implicado una sacudida, ahora te va a dar unas bases sólidas que ya no se van a tambalear y que van a vibrar en frecuencias altas. Venga, pues vamos a pedirle al tarot vidente de la luz que nos describa un poco más eso que va a estar activando tu energía vital, eso que va a estar relacionado con tu creatividad, con tu acción, con tu energía, con eso en lo que vas a estar destinando. Puedes estar algo con el deporte, con las motos, con viajes, algo con algún hobby nuevo, decíamos, o con ir hacia una nueva parte, un nuevo lugar, un moverte en una nueva dirección, un perder el miedo, un conectar con un guía superior, un estar dedicándote a actividades espirituales, de concentración, de mindfulness, un ir a la naturaleza, o un realizar deporte, aventura, un pasar tiempo con las amistades, un observar los pájaros porque recibes mensajes o porque te gusta, un estudiar biología, ecología, un sentirte conectado con Gaia, un estar llevando un emprendimiento, un proyecto, una idea brillante relacionada con Gaia, con la ecología, con un emprendimiento social donde defiendes principios justos, eres una especie de guerrero, de superhéroe que ha superado diferentes pruebas y ahora viene esa persona, quizás te haya sentido guiado en una dirección, que era ese encuentro mágico donde aparece ahora esa persona y me sube la temperatura. Bueno, claro, estamos con el elemento fuego, normal. Un momento, por favor. Me sube la temperatura. Puede aparecer una persona que esté llamando tu atención, alguien atractivo, puedes estar enamorando, esa pasión, esa energía, esa elevación de esa frecuencia que estábamos reivindicando y te puedes estar enamorando, puede aparecer una persona que llame tu atención, alguien salvaje, indómito. Si veo ese rollo aventurero salvaje en esa persona, déjame saber en comentarios si hay una persona así con estas características que está apareciendo en tu vida, alguien caballeroso, alguien noble, alguien romántico, puede ser aventurero pero a la vez es romántico, le gusta regalarte flores. Vamos a ver esos signos de aire, esos, Acuario, Géminis, Libra, esos signos de agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, que estaban apareciendo. Vamos a ver. Eso que te motiva puede estar en otro lugar o implica un movimiento, un desplazamiento, la compra de un vehículo, una nueva afición, una persona que conoces, que te inspira. Somos diferentes energías y se dieron la vuelta muchas cartas, pero alguien que te inspira, alguien que te refleja, alguien que te ayuda a evolucionar y salen Reina de copas, Rey de espadas, esos signos de aire, esos signos de agua se están encontrando, ese haber integrado información, ese haber conectado con el universo, con la luna, ese haber escuchado tu intuición, haber tenido paciencia y ahora vienen esos resultados en forma de inspiración, de conexión, de nuevas amistades, nuevas personas, esas parejas que el universo ayudó a que encontraran, bueno, pues esas colaboraciones, esas uniones, esa afinidad, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera.
As de bastos, nuevas oportunidades como es adentro, es afuera, porque escuchaste tu intuición, tu poder. As de bastos, as de espadas, un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, esos ciclos representados, esa conexión con el océano, decíamos, en forma de representación de esa caracola. Vale, pues vamos a ir ahora ya sacando el último de los elementos que se va a estar materializando, ese elemento tierra, esos pentáculos que se va a estar concretando, esa energía, a partir de ese encuentro, de esa idea brillante, de ese movimiento, de ese desplazamiento, de ese cambio mental que efectuaste. 30-15, los números, esos códigos numéricos que sabes interpretar. Puedes estar interesado por la matemática, por la geometría sagrada, en general por el universo, por la astrología, por el tarot. Puedes estar despertando ese lado más místico, más mago, más maga, y quizás a partir del eclipse de luna. Ese conectar con tu lado más intuitivo, ese no usar tanto los ojos, los sentidos, es estar despertando a dones, a un conocimiento más ancestral, más chamánico. Es haber integrado esa oscuridad, esa sombra, ese arcano 15, y de ahí conseguir con esa alquimia poderosa esa luz, ese brillo, ese verte como tu mejor versión, una diosa. Algo con los eclipses, bueno, no deja de ser la oscuridad de la luna. El pasado domingo, el eclipse de luna llena, ese momento de oscuridad que nos permite ver algo que no estábamos viendo, una pequeña luz en nuestro interior, esa idea brillante que genera ese empoderamiento y que da lugar a un movimiento, esa idea brillante que te mueve, un cambio mental. Mucho movimiento, sí. Muy conectados los 4 elementos, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Quizás si estás todavía en esta lectura es porque estás muy conectado a ese universo, porque entiendes esos códigos sutiles y todo empieza ese nuevo ciclo. Eso, ¿no? Esas espirales que hace un momento mencionábamos en las caracolas, como es arriba, es abajo, un nuevo ciclo donde el viento alejó todo lo que no toca y esos cambios dan lugar a que se configure eso nuevo, ese aliento de vida. Ese corazón purificado y ese corazón que empieza a latir como guiño a esa nueva relación. 32-32 cuando dábamos este mensaje. Sí, veo todas las cartas como muy dibujando espirales, ciclos, esos movimientos, esos planetas transpersonales. 7, 22, 42, 24, 27, esos códigos numéricos y eso que se va a estar expandiendo, ese brillo, esa idea brillante que puede ser una oportunidad, porque hiciste esa alquimia, esa transmutación. Vale, pues venga, vamos a pedir ya unas cartas finales para representar ese elemento tierra y que a la vez funcionen como mensaje final. Aunque bueno, igual luego sacamos un último consejo con otro tarot. Mira, sí, decíamos que nuevas oportunidades que pueden simplemente estar reflejando ese nuevo yo, ese rejuvenecimiento, esa idea brillante, eso que siempre quisiste hacer, ser, tener, y vas hacia eso. Y te veo en modo mago, con tu varita, integrando esa información, esos ciclos, esos diagramas del cielo, bajando toda esa información que no deja de ser esa luz blanca, todas esas posibilidades que luego transmutas tú y difractas en todos los colores del arco iris, una liberación, una danza chamánica. Vas a hacer llover y que todo este terreno árido se llene de vegetación, de posibilidades, un vergel. Tú, la emperatriz, la jardinera, y no vas a estar sola, vas a tener la ayuda de un rey de bastos, de una energía de empoderamiento. Puede haber una relación con diferencia de edad,
Pero desde luego salen esos signos de agua, personas muy emotivas, muy intuitivas, muy espirituales. Puedes encontrarte una persona que funcione como guía, como maestro, decíamos, porque ya ha recorrido, porque lleva un aprendizaje, esa suma sacerdotisa, pero nuevamente un guiño a que has apostado por tu corazón, por tu intuición y que te has guiado no tanto por la visión, sino que este personaje está mirando hacia arriba y este personaje tiene los ojos cerrados, ambos confían en ese susurro sutil que les guía y esas nuevas oportunidades. Y mira, se cierra el ciclo, ese dibujo, como es arriba, es abajo, el cielo chivándote, susurrándote oportunidades, esa semilla brillante, esa idea inspiradora, ese geolocalizarte en otra parte, ese árbol de raíces abundantes. Y es increíble cómo se cierra el círculo, la lectura de los 4 elementos, aire, agua, fuego y tierra, y termina como empieza. Porque todo es cíclico, porque todo acaba siendo, ocupando ese lugar perfecto si simplemente te dejas llevar como esa semilla con el viento. Sí, decíamos que íbamos a terminar con una última energía, un consejo para darle un final a esta lectura de los 4 elementos. Y mira, nos sale la sota de copas, que claramente habla ese conectar con tu corazón renovado, ese conectar con tu niño interior, con tu fortaleza, con tu valor acuariano, y ese tener el valor para declararte, para atreverte a hacer eso que siempre quisiste hacer, dejar de boicotearte, aunque esté en otro lugar, en otra parte. Mira, una especie de cruzar un portal, iluminarte y darte la espalda a ese arcano complicado que muchas veces eras tú mismo con tu miedo, boicoteándote. También puede ser claramente dejar atrás ese ciclo tóxico, esa relación tóxica, ese entorno tóxico, ese convenio desequilibrado, esa conducta poco saludable, dejas atrás y eso te lleva a esa renovación, a esa nueva persona, a esa nueva manera, a ese nuevo lugar, a esa nueva oportunidad, a ese árbol de raíces abundantes. As de bastos, la varita de la maga, del mago. Si te gustó, dale a like, comparte, suscríbete, comenta y nos vemos. Gracias por estar ahí y disfruta de tu arte.